aguda, ¿no? O sea, para que nosotros podamos diagnosticar pancreatitis aguda hay criterios, ya lo vamos a ver durante la clase. Lo segundo es conocer cómo se produce la pancreatitis aguda, y no solamente eso, sino también la etiología, ¿ya? Porque si nosotros no corregimos la etiología de la pancreatitis aguda, probablemente el paciente puede tener episodios recurrentes de pancreatitis aguda, ¿ya? Y vamos a ver también que hay grados de pancreatitis aguda, hay algunos que pueden ser severos, cuya mortalidad es hasta cerca del 35%. Entonces un paciente no puede estar teniendo pancreatitis aguda de forma recurrente, porque en una de ellas se puede hasta morir. Entonces hay que saber por qué se produce y la etiología. ¿Ya? Y el tercero es identificar qué signos, ¿no? Qué síntomas puede presentar un paciente para que nosotros sospechemos que pueda estar cursando con una pancreatitis aguda. El cuarto es establecer un plan diagnóstico, o sea, qué exámenes de laboratorio, imagenológicos, no sé, procedimentales, tenga que hacerle yo a mi paciente para confirmar mi sospecha diagnóstica de pancreatitis aguda. Y el quinto, una vez que yo ya sepa con certeza que es pancreatitis aguda, indicarle un plan de tratamiento. Entonces esos son los objetivos de la clase. Entonces la pancreatitis, chicos, el término itis, como ustedes deben saber, significa inflamación, ¿no? Entonces si hablamos de pancreatitis, lo que nos está diciendo es una inflamación del páncreas. En este caso aguda, porque también tenemos cuadros de pancreatitis crónica, ¿no? En la cual la sintomatología es totalmente diferente. Igual al final de la clase más o menos les voy a indicar cuál sería la sintomatología de la pancreatitis crónica, ¿ya? Pero la pancreatitis aguda es aquella inflamación, como dice ahí, local del páncreas, que se produce porque se activan las enzimas pancreáticas que deberían activarse por fuera del páncreas, se activan por dentro, ¿no? Y al activarse por dentro empiezan a generar una serie de cascadas inflamatorias, ¿no? Dentro del páncreas, que hace que este aumente de tamaño, incluso se pueden formar colecciones o incluso puede haber necrosis pancreática. ¿Ya? Esta disfunción puede ocurrir solo a nivel del páncreas, como también puede comprometer otros órganos. Por eso dice que puede conducir a la disfunción orgánica múltiple. ¿Ya? Los órganos afectados generalmente es el riñón, la parte respiratoria y también la parte cardiovascular, en el sentido que el paciente puede llegar incluso a tener un shock hipovolémico secundario a la pancreatitis aguda. Chicos, entonces, como dice ahí, la pancreatitis aguda es una enfermedad frecuente, es la principal causa de visita a las urgencias por cuadro de dolor abdominal. Esa va a ser la característica que van a tener los pacientes que cursan con pancreatitis aguda. Ellos vienen por un dolor abdominal agudo, o sea, de inicio brusco, súbito, de un momento a otro. No están tranquilos escuchando la clase como nosotros, llegan a su casa y les da un dolor abdominal intenso, ¿no? Que hace de que acuda a la emergencia, porque probablemente ya haya tomado de todo, agüita, ¿no? Matico, todo lo que le indicaron y siguió con el dolor, entonces fue a la emergencia. Entonces es una causa de dolor abdominal agudo, ¿ya? Médico, porque el tratamiento es médico, por si acaso, no es quirúrgico. La pancreatitis aguda no se opera, ¿ya? La pancreatitis aguda se trata médicamente. Como dice ahí, su incidencia varía entre 15 a 45 casos por cada 100.000 personas al año y está aumentando debido a algunos factores, dentro de ellos la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad predispone a la formación de litos, y los litos, o sea, los cálculos vesiculares, son una de las principales causas o la principal etiología de por qué se produce la pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, en el Perú, como vemos ahí, varios reportes han mencionado que todo lo que se trate de enfermedades, tanto de páncreas, vesícula biliar y vías biliares, generalmente tienen una incidencia de 28 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, hay un buen grupo de pacientes en nuestro país que cursan con enfermedades ya sea pancreáticas, biliares o vesiculares. Ya la mortalidad cuando la pancreatitis es leve, chicos, es poca, como vemos ahí, de 3 al 5% nada más. Pero cuando la pancreatitis es grave, en la cual va a haber disfunción multiorgánica, la mortalidad asciende hasta el 35%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les decía. No podemos esperar que un paciente tenga pancreatitis agudas recurrentes, porque en una de ellas puede ser que sea grave y puede fallecer. 35% de posibilidad de que se muera.
¿Ya? Entonces, fisiopatológicamente, como les mencioné, las enzimas pancreáticas que deberían, si ustedes más o menos recuerdan, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, ¿no? Viene el bolo alimenticio, llega hacia la segunda porción del intestino y ahí tenemos una estructura que es la ampolla de Vater, ¿no? Y cuando nosotros llega nuestro bolo alimenticio ahí, la bilis sale, ¿cierto?, a través del conducto colédoco y a través del conducto de Wilson, que es el pancreático, también sale el tubo pancreático para degradar ese bolo alimenticio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la pancreatitis? En la pancreatitis lo que ocurre generalmente es alguna obstrucción en ese flujo de salida, ¿no?, del jugo pancreático, que hace que no pueda salir hacia el intestino, sino que se quede dentro del páncreas, y es ahí donde se activan todas estas enzimas pancreáticas, como vemos ahí la tripsina, la fosfolipasa 2 y la elastasa, que van a generar que se empiece a digerir las propias glándulas la propia glándula pancreática y generar inflamación, ¿ya? Esto activa una serie de medidas del sistema del complemento, una cascada inflamatoria, se van a generar citocinas, interleuquinas, y esto va a generar que el páncreas se inflame y se edematice. Ya en algunos casos, esta pancreatitis aguda o este proceso inflamatorio puede generar un compromiso a nivel de otros órganos, como dice ahí, dentro de ellos la parte renal y la parte respiratoria. Ellos pueden hacer síndrome respiratorio agudo o insuficiencia o injuria renal aguda durante el cuadro de pancreatitis. Incluso, como les mencioné, pueden hacer shock también, ¿no?, porque hay un aumento, como dice ahí, de la permeabilidad capilar y una disminución del tono vascular. Entonces eso genera en el paciente una situación de hipovolemia, ¿ya? Y el paciente puede llegar a ser hipotensión y puede llegar también a ser shock. Cuando sucede ese compromiso de órganos, ya estamos hablando de una pancreatitis severa, grave o severa, ¿ya? Entonces, existen criterios diagnósticos para que yo pueda diagnosticar una pancreatitis aguda. Lo primero es el criterio clínico, ¿no? O sea, el dolor, las características del dolor. El dolor abdominal que tiene el paciente, ese es el síntoma principal de un paciente con pancreatitis aguda. Ya, ¿qué, doctora? Puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber fiebre, sí, pero lo principal es el dolor abdominal, ¿ya? El dolor abdominal, ¿en dónde? En el epigastrio, ¿ya? O sea, en la boca del estómago, lo que la mayoría lo conoce como la boca del estómago. Es un dolor en epigastrio, como dice ahí, intenso, de instalación súbita, o sea, aparece de un momento a otro, brusco, transfictivo, o sea, si viene de adelante, se pasa para atrás. El paciente nos tiene que decir eso: doctora, tengo un dolor en el epigastrio. No te va a decir en el epigastrio, generalmente te va a decir en la boca del estómago. Se va hacia atrás en cinturón, se irradia en cinturón. ¿Qué quiere decir? Desde el epigastrio hacia la parte posterior, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, como un cinturón, pues, ¿no? Entonces, esa es una característica importante del dolor de la pancreatitis, es un criterio clínico, ¿no? Lo otro, si mi paciente viene con ese tipo de dolor, yo debo decir, ¿qué examen de laboratorio le pido yo para confirmar si realmente es una pancreatitis aguda? Tengo que pedirle las enzimas pancreáticas, dosaje en sangre de enzimas pancreáticas. ¿Ya? Las enzimas pancreáticas son la lipasa y la amilasa, eso es lo que nosotros le pedimos, ¿ya? Le pedimos un examen sérico, un examen de sangre para valorar la amilasa y la lipasa. Si estas están elevadas 3 veces el límite superior normal, ¿ya? Y tengo dolor, ¿no? Dolor característico en epigastrio que se irradia en el cinturón, yo puedo decir que el paciente está cursando con una pancreatitis aguda. Entonces tenemos el criterio clínico, que es las características del dolor, el criterio laboratorial, que es la elevación de las enzimas pancreáticas 3 veces por encima del valor superior normal. Y otro tercer criterio, si ustedes leen ahí, es el imagenológico, ¿no? Algún estudio de imágenes que yo le pida al paciente, ya sea ecografía abdominal, ya sea tomografía, ya sea resonancia, en la cual me informen sobre características de una estructura pancreática alterada, ¿no? Edema, ¿verdad? O sea, aumento del tamaño del páncreas, colecciones líquidas, ya sea intra, extrapancreáticas, como digo, puede haber incluso hasta necrosis, ¿no? Entonces, si yo tengo una ecografía o una tomografía
o resonancia abdominal en donde me describan esas características del páncreas, también es un criterio diagnóstico. Entonces, como dice acá abajito, 2 de 3 criterios diagnósticos, la presencia de 2 de los 3 criterios, ya me diagnostican pancreatitis. O sea, puedo tener dolor más elevación de enzimas, o puedo tener dolor más hallazgo imagenológico. Entonces, si yo tengo eso, yo ya puedo decir que tengo pancreatitis aguda. Y si tengo los 3, más todavía, porque se están cumpliendo los 3 criterios. ¿Ya? Entonces, otros síntomas y signos asociados, aparte del dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal típico que ya hemos mencionado cuál es, puede agregarse otra sintomatología, ¿no? Náuseas, vómitos, ya por distensión abdominal también. Estos pacientes cursan con un hilio paralítico, o sea, el intestino se paraliza durante el proceso de la pancreatitis, entonces el tránsito intestinal se enlentece y el paciente hace distensión abdominal. Cuando yo le examino, al examen físico puedo encontrar un abdomen distendido, totalmente timpánico, ¿no? Los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos, ¿verdad? Y el paciente tiene que tener vómitos, porque hace como un cuadro obstructivo, ¿no? Entonces puede tener náuseas, vómitos. Como la pancreatitis causa una inflamación sistémica, ¿no? Voy a tener signos de SIRS, o sea, signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ya, por ejemplo, taquicardia, taquimia, puedo tener fiebre. Si yo le hago un hemograma, probablemente puedo tener leucocitosis. Ya, todo eso como parte del SIRS, ¿no? 2 de los 4 criterios hacen SIRS, ¿verdad? Bien, entonces el paciente puede cursar con todos estos síntomas agregados al dolor abdominal típico que ya hemos mencionado. Y al examen físico podemos encontrar algunos signos. Ya, chicos, estos son signos patognomónicos, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo los encuentro es pancreatitis, ¿ya? Pero no es tan común encontrarlos. Generalmente los encontramos en las pancreatitis severas, que son necrohemorrágicas, ¿no? Por ejemplo, el signo de Breit-Darner, en el cual hay una equimosis, como ven ahí, o sea, coloquialmente llamado moretón, ¿no? Hay un moretón acá, o sea, una equimosis en los flancos, ¿ya? Y el signo de Breit-Darner es que hay una equimosis periumbilical, un abdomen que es el ombliguito y está acá alrededor, ¿no? Periumbilical. Entonces, esos dos signos son signos patognomónicos, ¿no? Si yo los veo, es pancreatitis. Pero no se presenta en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos vamos a tener un abdomen blando, depresible, probablemente un ligero dolor a la palpación, ¿no? Si tiene ilio, ¿qué voy a encontrar? Distensión, ruidos hidroaéreos disminuidos, timpanismo incrementado, ¿no? Entonces, si yo encuentro, estos sí son patognomónicos. Si los encuentro, yo debo pensar que es una pancreatitis aguda, generalmente grave, como les digo, necrohemorrágica. Y eso es más frecuente en los pacientes que entran a la UCI, ¿no? Porque esos pacientes con pancreatitis grave se manejan en la UCI porque tienen falla multiorgánica, ¿no? Falla renal, falla respiratoria, shock, hipovolémico, que nosotros en una hospitalización común no la vamos a poder manejar, ¿no? Nosotros como gastroenterólogos manejamos las leves o las moderadamente severas cuando ya salieron de la falla transitoria que ocurre en este grupo de pacientes. Y los graves, cuando ya pasó toda la gravedad y ya están en teoría en leve, ahí pasan con nosotros. De lo contrario, van a UCI los pacientes. ¿Ya? Lo otro que tenemos que valorar, como les dije, es la etiología, ¿no? Ya, muy bien, mi paciente tiene pancreatitis aguda. Y ahí, ¿por qué tuvo pancreatitis aguda? Me va a preguntar el paciente, me va a decir, doctor, ¿y por qué me dio pancreatitis aguda? No sé, señor, yo solamente sé que le dio pancreatitis. No, hay que decirle por qué. Primera causa, la litiasis vesicular, ¿ya? O sea, la colelitiasis o los cálculos en la vesícula. Ya cerca del 40 al 60% de las pancreatitis agudas se deben a litiasis vesicular. Ya, otra de la causa es el alcohol, del 15 al 20% también el alcohol puede generar pancreatitis aguda. La hipertrigliceridemia, ya, del 5 al 10% de las etiologías de pancreatitis es por hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos por encima de 1000, ya, por encima de 1000. ¿Cuál es el valor normal de los triglicéridos? A ver, 150, ¿no? Más de 150 ya yo puedo decir que tiene hipertrigliceridemia, pero para que genere pancreatitis tiene que ser por encima de 1000,
¿ya? Si yo le encuentro 300, esa no es la causa de pancreatitis, hay que buscarle otra. Pero si yo le encuentro 1000, 1200, 1500, 3000 de triglicéridos, probablemente esa sí sea la causa, ¿ya? También hay enfermedades autoinmunes, ¿ya? La que es la pancreatitis autoinmune, así se llama. También nos puede generar pancreatitis aguda. Hay un procedimiento endoscópico que es la CEPRE, que son siglas que significa postcolangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué significa eso, doctora? La CEPRE es un procedimiento que hacemos los gastroenterólogos con la finalidad de extraer los cálculos, no de la vesícula, sino del conducto colédoco, ¿ya? Porque estos calculitos de la vesícula pueden migrar y salir por el conducto cístico y llegar al colédoco y generar obstrucción, ¿ya? Entonces nosotros los gastroenterólogos lo podemos retirar el del conducto colédoco a través de un procedimiento que se llama CEPRE, ¿ya? El de la vesícula, eso sí, el cirujano tiene que ingresar, operar y sacar la vesícula, ¿no? Pero este procedimiento de acá, de CEPRE, al realizar el procedimiento, como recuerden que acá estaría el WIRSU, ¿cierto? Colédoco WIRSU. Entonces, al ingresar a la vía biliar, podemos ingresar hacia el WIRSU y generar inflamación del páncreas y generar pancreatitis secundaria al procedimiento de la CEPRE. ¿Cuándo puedo sospechar que un paciente tiene pancreatitis aguda por CEPRE? Cuando se hizo la CEPRE, pues si no se hizo la CEPRE, no va a tener pancreatitis por CEPRE, ¿no? Y por si acaso, inmediato, ya, a las 24 horas. No sabe qué, doctora, yo me hice la CEPRE hace 5 años y ahorita estoy con pancreatitis por CEPRE. No, que sea inmediato, ya, o sea, el día previo, 24 horas, ¿no? 24 horas antes. Me hice la CEPRE ahorita y mañana tengo pancreatitis. Ahí sí es etiología. Pero si la CEPRE fue ya meses atrás, años atrás, no es la etiología de la pancreatitis en ese momento, ¿no? En el momento que está llegando el paciente. Luego, algunos medicamentos. El consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, el ácido valproico, la ceftriaxona, el diclofenaco, dianosina, los YECA, algunas tetracicrinas, pueden generar pancreatitis aguda. Entonces, cuando tengamos un paciente que venga con un dolor abdominal característico, típico de pancreatitis aguda, dentro de la anamnesis hay que preguntar enfermedades previas, ¿no? ¿Qué enfermedades previas tiene? Hay que preguntar consumo de medicamentos, ¿no? Si consume algún medicamento de forma crónica y si consume, qué es lo que consume, ¿ya? Para igual nosotros poder tenerlo en mente cuando veamos la etiología. Porque, chicos, el diagnóstico final va a ser pancreatitis aguda de etiología biliar, pancreatitis aguda de etiología alcohólica, pancreatitis aguda de etiología metabólica por hipertrigliceridemia. Eso sería nuestro diagnóstico final, no pancreatitis aguda de etiología tal. Incluso la gravedad, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la hipercalcemia también idiopática es, la verdad, chicos, cuando ya le hicimos todos los estudios y no sabemos por qué tiene pancreatitis, entonces le decimos que tiene idiopática, pues no le vamos a decir, señora, no sé, es idiopático, ya, queda mejor, ¿no? La doctora me dijo que es idiopática, ya. Bien con la doctora. Doctora, una pregunta. Dime. La litiasis, los cálculos, ¿cómo se originan? Los cálculos en realidad se originan por una alteración de la propia bilis. Ya, chicos, la vesícula, por si acaso, almacena la bilis. La bilis se produce en los canalículos biliares, o sea, dentro del hígado. ¿Ya? Esta llega a la vesícula y ahí se almacena. O sea, la vesícula lo que hace es almacenar la bilis. Por eso es que a veces le operan la vesícula y resulta que luego aparecen con cálculos por el colédoco. Y dice, pero si ya se operó la vesícula. Sí, pero el que le produjo los cálculos fue la bilis. La bilis a veces es muy densa, tiene las sales biliares que se precipitan y forman los cálculos. También alteraciones hormonales, sobre todo en las mujeres. Por eso las mujeres tienen más incidencia de cálculos en la vesícula que los varones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se produce la pancreatitis? Porque uno de estos cálculos de la vesícula migró, se salió de la vesícula, pasó el conducto cístico, llegó al colédoco y, como les digo, recuerden que acá viene el WIRSU, se queda ahí atrapado. Entonces tapa e impide la salida del jugo pancreático y genera pancreatitis. Ya, por eso es que los cálculos en la vesícula nos pueden generar pancreatitis aguda. La migración del cálculo de la vesícula
hacia el conducto colédoco y en terminación con el Wilson, que ambos desembocan en la ampolla de váter, ahí se queda atrapado el cálculo y me genera pancreatitis aguda. Entonces, cuando yo tengo pancreatitis aguda y la etiología es vesicular, una vez que pase la pancreatitis aguda, ¿qué debería hacerse el paciente? Debería operarse la vesícula, porque si se sigue quedando con los cálculos, probablemente puede ser que otro de estos cálculos migre, ¿no? Porque el paciente cuando tiene dolor o cuando nosotros estamos enfermos y tenemos dolor, ¿qué hacemos? No comemos, pues, ¿no? Uno dieta, medio de dolor intenso. Pero cuando me pasó el dolor, ¿qué hacemos? Volvemos a comer, ¿cierto? Y encima acá, ¿qué se come acá? Chicharrón, pollo a la brasa, ¿verdad? Pura grasa, pues. Y el paciente, ¿qué hace? Vuelve a su vida normal porque ya no tiene dolor, porque ya salió del hospital, porque está tranquilo. ¿Y qué sucede? Otro de los calculitos vuelve a moverse y vuelve a generar la pancreatitis. Entonces, lo ideal sería que si yo tengo una pancreatitis aguda, leve, de etiología biliar, una vez resuelto el cuadro de la pancreatitis, que las pancreatitis leves, chicos, 5 o 6 días se resolvió. Ya no pasó nada, ese páncreas queda un páncreas normal. ¿Qué tendría que hacerle? Operarse la vesícula. Señor, opérese la vesícula porque si no puede tener otro cuadro de pancreatitis aguda a futuro, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Y si fue por alcohol, señor, ya no tome. O no tome mucho, o no tome alcohol de bajo presupuesto. De 5 soles, no, pues sí. Ya, entonces, diagnóstico de pancreatitis aguda con los criterios diagnósticos. Enzimas pancreáticas es lo que siempre tenemos que pedir. Que ustedes le puedan pedir para ver la etiología triglicéridos, ¿no? Calcio, si quiero pedirle, para ver incluso las escalas para el riesgo de severidad, le puedo pedir TGO, LDH, todo eso le puedo pedir. Pero ¿cuáles me ayudan a hacer diagnóstico? Me ayudan a hacer diagnóstico el dosaje de sangre de las enzimas pancreáticas. Para ver la etiología, si sospecho que la etiología es vesicular, litiasis vesicular, tendría que pedir una ecografía abdominal, ¿no? Para ver si realmente hay cálculos en la vesícula. La ecografía abdominal es bastante sensible para los cálculos en la vesícula. O sea, si la ecografía no te ve cálculo, es porque no lo tienes, salvo que no haya sido hecha por un médico radiólogo. Pero la ecografía es incluso mejor que hacer una tomografía o una resonancia para litiasis vesicular. Lógicamente, si le pido tomografía o resonancia de abdomen y me muestra, como le digo, alteraciones en la estructura del páncreas, aumento del tamaño, colecciones, necrosis, también apoyan con mi diagnóstico, ¿no? De inicio, lo que uno siempre pide son las enzimas, pues las enzimas salen elevadas, ya tenemos diagnóstico. Y pedimos la tomografía generalmente a las 48 horas para ver si hay complicaciones locales. ¿Cuáles son las complicaciones locales? La formación de colecciones, ya sean líquidas o necróticas en el páncreas. ¿Ya? Para eso normalmente lo pedimos. Lo pedimos de inicio cuando no estamos muy claros en el diagnóstico, ¿no? De repente, hay que recordar, chicos, que hay pacientes que a veces no llegan en el momento del dolor, ¿no? Yo tengo dolor ahorita, voy, pero de repente estuvieron en casa 3, 4 días, ¿no? Tomando sus infusiones, qué sé yo, y como no pasa, recién viene. Pero ya vamos a ver más adelante que las enzimas pancreáticas tienen un pico en el cual se elevan durante el momento agudo del dolor y luego por sí solos van a caer. Entonces a veces llegan a nosotros al 4º, 5º día y las enzimas ya no están tan elevadas por encima del valor normal. Porque si viene un paciente y me dice que tiene 1000, 2000, yo digo que es pancreatitis. Pero si viene y me dice que tiene 150 y el valor normal hasta 140, ¿tiene pancreatitis o no? O sea, ya te deja en la duda. Pero ¿cuántos días de dolor tiene el paciente? De repente 5 o 6 días. Entonces ya la enzima en ese paciente no nos ayuda mucho. Como tengo duda diagnóstica, le pido la tomografía, ¿no? Y en la tomografía ya salen las colecciones. Generalmente nosotros con enzimas es lo primero que le pedimos, porque si se dan cuenta es lo más fácil, lo más rápido, ¿no? Le sacan una muestra de sangre y le dosan enzimas. A veces en la tomografía, si el paciente encima viene deshidratado, hay que hidratarlo, hay que mejorarle la función renal para recién hacerle la tomografía, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Pero nos ayuda también el diagnóstico en el sentido de ver las características estructurales del páncreas, ¿no?
eso es lo que yo les decía, ¿no? Las enzimas pancreáticas, tanto la amilasa como lipasa es lo que nosotros solicitamos, ¿ya? Pero la más específica de las dos es la lipasa, o sea, la lipasa es la más específica, ¿ya? La amilasa la podemos encontrar en otros órganos, como vemos ahí que están encerrados en ese rectángulo celestito, ¿no? Puede estar en intestino, en ovario, en glándulas salivales, ¿no? Y en el páncreas. Entonces, cuando yo tengo una elevación de las enzimas, sobre todo en la amilasa, por eso es que tiene que ser 3 veces por encima del valor normal, porque una hiperamilasemia no significa pancreatitis. Si yo tengo una parotiditis, puedo tener hiperamilasemia, ¿no? Pero no en rango de pancreatitis. El rango de pancreatitis es 3 veces encima del valor normal. Y como dice ahí, miren, el incremento de la amilasa se produce en las primeras 6 a 24 horas de inicio del cuadro clínico, o sea, del dolor abdominal agudo. Me da el dolor abdominal agudo, en 6 a 24 horas esas amilasas se van a elevar. Alcanza un pico a las 48 horas, o sea, se eleva su tope máximo a las 48 horas. Y luego, ¿qué va a pasar? Baja, solito baja, ¿no? De tal forma que entre 5 a 7 días probablemente esté normal. Eso es lo que yo les decía. Si el paciente viene con varios días de dolor, yo le doso enzimas, ya no me van a salir tan elevadas como si hubiese venido inmediatamente. Entonces ahí ya me genera la duda diagnóstica que tendría que pedirle tomografía de frente, pues, para ver. Ya. Y en la lipasa, como vemos ahí, esa es más específica del páncreas, ¿no? Y se produce a partir de las 4 a 8 horas de inicio del dolor, o sea, se eleva más rápido que la amilasa, ¿no? Por eso es que es más específico. El pico es a las 24 horas, o sea, mucho más rápido que la amilasa, más sencillo. Y se normaliza en los siguientes 8 o 14 días, o sea, demora un poquito más en normalizar. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué queremos decir? Que el diagnóstico tiene que ser 3 veces por encima del valor normal, porque existen otros órganos que nos pueden elevar las enzimas pancreáticas. Ya, otra cosa importante de esta diapositiva, que las enzimas pancreáticas, chicos, solo nos dan diagnóstico, ya, solo nos dan diagnóstico, no nos dan severidad, ya. Por ejemplo, Samir puede tener 2000 de amilasa, Flavia, ¿no? Y Flavia puede tener 3000 de amilasa, y Samir tiene una pancreatitis severa y Flavia tiene una pancreatitis leve. O sea, solo nos da diagnóstico, ¿ya? Tampoco sirve para seguimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de por sí va a subir y luego va a bajar. O sea, no significa que la pancreatitis esté mejorando. Significa que esos son marcadores solo de diagnóstico de enfermedad. Entonces, no tiene sentido a mi paciente con pancreatitis tenerlo 7 días o 6 días hospitalizado y todos los días sacarle muestra de sangre para ver cómo está su amilasa, su lipasa, porque lo que va a ocurrir es que va a ir bajando, porque ese es el curso normal de las enzimas. Ya, chicos, entonces les digo por qué, porque yo ahora trabajando en el hospital, o sea, supuestamente que ya todos somos médicos, colegas, ¿no? Le piden amilasa, lipasa, todos los días al pobre paciente le pinchan para sacar amilasa, lipasa. Entonces dice, la paciente está yendo bien porque la amilasa y lipasa bajó. No está yendo bien, es normal que baje. Entonces, no mide severidad, solo sirve para diagnóstico. ¿Ya? Como en el examen me marcan otra cosa, pues no. Doctora, tampoco determina si está mejorando o no. Tampoco determina si está mejorando. Tampoco determina si está mejorando o no. Pero ¿qué determina? ¿Qué determina? Esa bajada? La mejoría clínica. ¿Cómo sé yo si mi paciente está yendo bien en su pancreatitis? Ya come, ya no tiene dolor, no tiene criterios de CIRS. El CIRS también es en el momento agudo. Fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitosis. A los 2 días todo normal. Entonces, eso determina que mi paciente esté yendo bien o no esté yendo bien en la pancreatitis. Las enzimas solamente nos dan diagnóstico. ¿Ya? Bueno, esos tipos de pancreatitis, chicos, más es un hallazgo, pues si queremos llamarlo así, histológico, ¿no? Tenemos 2 grupos de pancreatitis, las edematosas intersticiales y las melodizantes, ¿ya? Si queremos traducirlo clínicamente, estas son las pancreatitis leves o de maneras severas y estas son las severas o graves, solo por el mismo necrotizante. Gracias a Dios, de todas las pancreatitis, solo 20-30% son graves, ¿no? O severas. Acá se va a producir necrosis del páncreas, ¿ya?
Esos pacientes probablemente entran a la UCI. En cambio, tomográficamente también presentan hallazgos de necrosis. O sea, el radiólogo nos va a decir con páncreas necrosado en el 30%, con necrosis del 50%. El radiólogo lo describe. ¿Ya? Acá en los hematomas intersticiales no va a haber necrosis, pero sí puede haber edema, colecciones líquidas, ¿no? Ya sea intra o esa pancreática. ¿Ya? Entonces no va a haber necrosis, y estas de acá son las más frecuentes. El 70-80% de los casos son pancreatitis y hematomas intersticiales, reflejadas clínicamente como pancreatitis leves, ¿no? O moderadamente severas. Y estas de acá, las necrotizantes y necrosantes, clínicamente se manifiestan como pancreatitis agudas graves, ¿ya? Graves o severas. Entonces, el tipo de pancreatitis según la gravedad tenemos tres grupos: la leve, la moderadamente severa y la severa. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber, doctora, si una es leve, la otra es moderadamente severa y la otra es severa? Dependiendo de la afectación. ¿Ya? En la pancreatitis aguda leve, chicos, como dice ahí, la inflamación solamente se limita al páncreas. No vamos a tener insuficiencia de órgano, o sea, no va a haber compromiso renal, no va a haber compromiso respiratorio, no va a haber compromiso cardiovascular, no va a haber complicaciones locales, no va a haber edema, no va a haber derrame pleural ni ascitis, porque las pancreatitis pueden cursar con derrame pleural y ascitis. En el caso de las leves no. ¿Ya? Y tampoco tiene complicaciones locales. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones locales? Son la formación de las colecciones pancreáticas, ya sea colecciones líquidas o colecciones necróticas. Entonces, en la pancreatitis aguda leve solo hay una inflamación del páncreas, no hay compromiso de órgano, no hay complicaciones locales tipo colecciones líquidas ni necrosis, ni tampoco hay derrame pleural ni ascitis. Solamente hay una inflamación del páncreas. En la pancreatitis aguda moderadamente severa, ¿ya? Acá los pacientes pueden tener complicación local o sistémica, o sea, puede cursar con derrame pleural con ascitis, puede tener una insuficiencia orgánica, pero que solo dura 48 horas, o sea, transitoria. ¿No? Puede estar haciendo una insuficiencia renal o respiratoria que en 48 horas se resuelve. Si esta insuficiencia de órganos se resuelve en 48 horas, yo la catalogo como una pancreatitis aguda moderadamente severa. Y en la pancreatitis aguda severa es aquella en la cual esa insuficiencia orgánica persiste pasadas las 48 horas. ¿Ya? Persiste. Entonces, este grupo de pacientes, como dice ahí, la mortalidad es por encima del 30 o 35%, como decía también la diapositiva, en una de las primeras diapositivas, la mortalidad es mayor. Acá el paciente a veces necesita ser intubado, conectado a ventilador mecánico. A veces cuando la injuria renal es aguda, es mayor también, van incluso hasta diálisis de emergencia, ¿no? Necesitan colocarse medicamentos para mantener la presión. Entonces, en este grupo de pacientes la mortalidad por eso es mayor. Entonces, cuando yo estoy estudiando un paciente con sospecha de pancreatitis aguda, mi diagnóstico definitivo sería, bueno, mi problema de salud sería dolor abdominal agudo, ¿no? Porque por eso viene. Y mi hipótesis sería, pues, pancreatitis aguda, o sea, leve, o de etiología biliar leve, o pancreatitis aguda de etiología alcohólica moderadamente severa, o pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia de etiología metabólica por hipertrigliceridemia severa, ¿no? Ese sería todo mi diagnóstico final. ¿Ya? No solo pancreatitis aguda, porque ya hemos visto que tiene su etiología y tiene su gravedad, ¿no? Ese sería nuestro diagnóstico final. Porque de esto también depende el tratamiento, ¿no? Y en dónde lo voy a tratar. Por ejemplo, una pancreatitis aguda leve puede manejarse en una hospitalización normal, ¿no? En el caso nuestro en gastro, lo hospitalizamos en gastro, pero si estuviesen en un centro de salud, por ejemplo, lo pueden manejar en un centro de salud que tenga hospitalización, porque si se dan cuenta no tiene ninguna otra afectación. Pero si ya hay insuficiencia de órgano, este pues tiene que ser manejado en una unidad de monitoreo, o sea, en la UCI, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo van a recibir al paciente? Con dolor abdominal. Ustedes tienen que saber identificar si es leve, moderadamente severo o severa, porque por último, si ustedes no lo pueden manejar, ¿qué es lo que van a hacer? Referirlo. Pero si es una severa, ¿qué van a poner en su referencia? Paciente necesita UCI, ¿no? Ya va dirigido.
Pero si ustedes no saben si es leve, moderadamente severo o severo, el paciente solamente va a una hospitalización normal, de por sí la mortalidad es 30%, ¿cuánto será si le retrasamos el inicio del tratamiento al paciente? ¿No? Aumenta más. De por sí, todos los pacientes que entran a UCI su mortalidad es alta, pero al menos le damos el chance, ¿no? Así no, a veces ya no depende mucho de nosotros de cómo reacciona el paciente. Ya, otro término es el de la pancreatitis recurrente, lo que yo les decía, ¿no? Pancreatitis recurrente es aquella en la que se produce al menos 2 episodios de pancreatitis aguda en un periodo no mayor de 3 meses. ¿Ya? Es decir, cuadro de pancreatitis con dolor abdominal, elevación de enzimas y resolución del cuadro. Y de ahí otra vez al mes vuelvo a hacer otra pancreatitis aguda, o algún mes vuelvo a hacer otra, igualito, con dolor, elevación de enzimas, ¿no? Pancreatitis aguda recurrente, ¿no? Y esto, como les digo, hay que evitarlo, pues, porque el paciente, si bien es cierto, puede haber hecho una pancreatitis leve, de repente la siguiente ya hace una severa, ¿no? O si en 2 consecuentes hace severa, ya se quedó todo su páncreas necrosado, ¿con qué se va a quedar ese paciente? No va a tener páncreas, insuficiencia pancreática, ¿no? No vamos a poder hacer mayor cosa por el paciente. Entonces lo ideal sería, y para evitar la recurrencia, ¿qué tenemos que quitarle? La etiología. Si no le quitamos la etiología, él va a seguir haciendo pancreatitis. ¿12 o 2. Ya, puntuación. Ya, chicos, esta es una puntuación. En pancreatitis hay varias escalas que nos vamos a ver, pero esta es una puntuación para valorar la falla de órgano. Ya, se llama puntuación de Marshall. Y como vemos acá, los 3 órganos que evalúan son los 3 órganos que hemos visto que se puede afectar. El cardiovascular a través de la alteración de la presión arterial sistólica, la parte renal a través de la creatinina sérica, que es lo que vamos a valorar. Le voy a pedir creatinina al paciente para ver cuánto tiene. Y en la parte respiratoria, que pueden hacer insuficiencia respiratoria, vamos a valorar el PAFI, ¿no? Para este que solicitar un AGA, ¿no? En el AGA hay electrolitos, ahí aparece ese marcador que es el PAFI. Entonces, como vemos ahí, hay una puntuación que va, bueno, desde 0, que en teoría es lo normal, ¿no? Hasta 4, dependiendo del valor que tenga mi paciente. Por ejemplo, en la creatinina, valores normales de creatinina. 6, 6 es su compañero. A ver, ¿alguna otra idea, chicos? 0.6 hasta 1.3. De 0.6, 1.3, 0.8, 1.4, 6 no, chicos, 6 está para allá. ¿Ya? Entonces, tengo que saber el valor normal para esto, chicos. O sea, el valor normal, revisen sus valores normales. En el examen les voy a poner valores. Si ustedes no saben el valor normal, no van a saber si es pancreatitis, si está con insuficiencia renal, si no está. Los valores normales. Al menos eso nos va a salvar cuando no está alterado ya. Que no sepas si está alterado. Ya, asumiendo el valor que dice su compañero, 0.6 a 1.3, ¿no? Ya, yo le doso a mi paciente su creatinina y sale en 3.5, por ejemplo. Sí, 3.5. Si sale en 3.5, lo busco acá en toda esta tablita, en donde estaría el 3.5 de mi paciente, ¿no? Estaría acá, ¿cierto? Porque dice que le doy 2 puntos si la creatinina va entre 1.9 y 3.6. Si mi paciente tiene 3.2, les dije, ¿no? Entonces, ¿cuánto puntaje tendría? 2 puntos. ¿Ya? Y acá lo que dice es que una puntuación de 2 o más, o sea, si mi paciente tiene 2 o más puntos, yo ya puedo decir que tiene una insuficiencia en ese órgano. ¿Ya? En este caso, si la creatinina, él tuvo 3.2 y yo según mi tablita tiene 2 puntos, ella está teniendo una insuficiencia renal, o sea, está teniendo una insuficiencia de órgano, ¿ya? En este caso renal. Si yo le mido la presión arterial sistólica y esta está por menos de 90, como dice ahí, pongámosle 80 o 70 milímetros de mercurio, que no responde al aporte de líquidos. Recuerden que cuando uno tiene hipotensión, lo primero que hacemos es ponerle líquidos, ¿cierto? Fluidoterapia, ¿no? Cristaloides, que sería lo ideal. Ahora no tenemos cloruro de sodio, a chorro le pasamos para ver si sube, ¿no? Si no sube, ¿qué le hacemos? Le pasemos a coloides, ¿verdad?
¿Y qué pasa si al final le pasamos cristalado de coloides y no sube? Probablemente tengamos que usar ya inotrópicos. Entonces, lo que dice acá es que si un paciente tiene menos de 90 milímetros de mercurio, o sea, 80, 70, 60, ¿no? En presión arterial sistólica, porque eso es lo que yo valoro, presión arterial sistólica, que ya le pasé fluidos y no mejoró, o sea, sigue por menos de 90, también yo le puedo dar 2 puntos, ¿no? Y si fuese así, mi paciente que estuviese teniendo falla cardiovascular también, porque a partir de 2 en adelante yo ya puedo considerar que ese paciente está teniendo la falla en el órgano que yo le estoy evaluando, ¿ya? De igual forma con el PAFI, ¿ya? De igual forma con el PAFI. Lo normal es que sea más de 400 milímetros de mercurio. Si ahí en el examen que yo le pido que es el AGA y electrolitos, ahí aparece el PAFI. Me sale que tiene, no sé, 280 o que tiene de repente, para que salga por acá, 110, tendrá 3 de PAFI. Entonces, es el paciente que está haciendo también o le está haciendo una insuficiencia respiratoria. Entonces, si está teniendo falla de 3 órganos, está teniendo una disfunción multiorgánica, está teniendo falla renal, falla cardiovascular y falla respiratoria. Entonces, es una pancreatitis severa, ¿no? Si esto persiste por más de 48 horas, será una pancreatitis severa. Si a las 48 horas se resuelve, será un paciente con una pancreatitis moderadamente severa. Igual ambas van a tener que manejarse en UCI, porque no vamos a poder nosotros tratar un PAFI de 100, significa que necesita un soporte ventilatorio, ya no con cánula binasal, con máscara reservoria. Este paciente probablemente necesite alto flujo o ventilador mecánico. Entonces, eso no se lo vamos a poder dar en una hospitalización normal. Si resuelve las 48 horas y va requiriendo menos soporte de oxígeno y al final termina con canulita y luego sin oxígeno, pasaría a ser una moderadamente severa, yo ya lo puedo pasar a mi piso. En este caso, una hospitalización normal o nosotros en gastro, ¿no? Pero eso sí hay que valorar. Eso son lo que se valora según la escala de Marshall y según el puntaje para yo decir que este paciente está teniendo una falla de órgano. Y de esa manera también puedo determinar si está siendo una moderadamente severa o una severa o una leve, ¿no? Si yo le valoro y el paciente tiene presión arterial sistólica 110, la creatinina en 0,8 y el PAFI en más de 400, eso no está teniendo ninguna insuficiencia de ningún órgano, porque tiene puntuación 0, ¿no? Entonces probablemente solamente es una pancreatitis leve, ¿no? 5 o 6 días, el paciente se va a su casa porque no hay mayor complicación. Bien, chicos, eso es para valorar la insuficiencia de órgano. Diagnósticos diferenciales. ¿Qué otros diagnósticos puedo sospechar yo cuando viene un paciente con dolor abdominal agudo en epigastrio? Ya, lo primero es la pancreatitis aguda, ya hemos visto las características. Pero también podríamos pensar, o el paciente podría estar teniendo una úlcera ya gástrica o duodenal, o sea, una úlcera péptica perforada, ya, perforada. Cuando la úlcera se perfora, también me puede dar un dolor abdominal agudo, también puedo tener CIRS, también puedo tener fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitosis, ¿ya? Pero a diferencia de la pancreatitis, probablemente acá tenga un abdomen peritoneal, ¿no? Porque ¿qué sucede? Se rompió la úlcera, pues se perforó el estómago o el intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese contenido, ya sea gástrico o duodenal, va a salir ¿a dónde? A la cavidad abdominal, ¿cierto? ¿Y qué va a generar entonces en el paciente? Si algo se perfora y sale a cavidad, ¿qué genera? Infección. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso cuando hay una perforación y sale todo el contenido de la cavidad abdominal? Peritonitis, ¿no? ¿Y cómo es un abdomen con peritonitis? Rígido. Es un abdomen rígido, duro, en tabla, ¿cierto? El dolor es difuso, pues, no va a tener solo localizado cuando yo lo examino, ¿no? Entonces, hay otras características por ahí que nos pueden hacer. Son diagnósticos diferenciales. No, un cuadro obstructivo intestinal, sobre todo si la pancreatitis cursa con ilio, ¿no? En la cual que voy a tener distensión, los hidrogénios disminuidos, ¿no? El cólico biliar o la pancreatitis aguda también me pueden dar un dolor en epigastrio que se va hacia el hipocondrio derecho y generalmente es hacia un solo lado, o sea, ipsilateral. Se puede ir hacia la parte posterior, pero de un solo lado. En la pancreatitis es de los dos lados, por eso es un cinturón. ¿Ya? En la apendicitis, en realidad, chicos, al inicio del cuadro,
¿ya? Porque normalmente la apendicitis aguda, ¿en dónde es el dolor? En la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Pero no de frente se va a la fosa ilíaca derecha, por si acaso, ¿ah? Este es un dolor que migra. Empieza primero en epigastrio, luego parece que se va por acá por flanco, y de ahí se instaura en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, al inicio del cuadro de la apendicitis aguda, nos podría confundir con una pancreatitis. Ya si yo veo al día siguiente que se localizó, ni siquiera al día siguiente, chicos, es en horas. 8 o 10 horas ya está localizado ya. Si tú lo esperas al día siguiente, ya se perforó. Es en peritonitis ya. Infarto del miocardio de la pared inferior. También los infartos, chicos, pueden cursar con dolor en epigastrio, por si acaso. Por ahí otro diagnóstico diferencial. Los infartos mesentéricos, los aneurismas de la aorta también pueden cursar con dolor abdominal intenso. Los podemos sospechar en pacientes adultos mayores que tienen problemas, que sean cardiópatas, nefrópatas, diabéticos. En ese grupo de pacientes es frecuente que hayan esos temas cardiológicos, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta por si acaso nuestras enzimas salgan normales y nuestra tomografía salga normal. Hay que tener otro diagnóstico ahí. Ya, bien, dentro de la puntuación, chicos, hay escalas. Ustedes deben haberse fijado en todo ese tiempo que casi en la mayoría de las enfermedades, independientemente sea la especialidad, hay escalas de puntuación, de gravedad, ¿no? De estadificación. En el caso de la pancreatitis también tenemos algunos sistemas o escalas de puntuación que nos permiten valorar la gravedad de la pancreatitis, ¿no? Dependiendo, y a todas se les da un puntaje dependiendo de los parámetros que cumpla o no. ¿Ya? En el caso de pancreatitis hay múltiples, si ustedes se ponen a buscar, creo que incluso a veces hasta los propios hospitales hacen sus estudios de investigación y crean sus scores. ¿Ya? Pero los más utilizados son el score de Visar, el score de Ransom, que lo vamos a ver más adelante, el Apache 2. Eso es lo más común que uno utiliza. ¿Ya? En este caso, en la escala de Visar, como vemos ahí, como dice ahí claramente, es una puntuación simple. Si se dan cuenta, solamente voy a valorar 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. ¿Ya? Y a cada parámetro, si el paciente lo presenta, le voy a asignar un puntaje de 1. Luego voy a hacer una sumatoria de todos estos parámetros, y si esa sumatoria es por encima de 2, yo puedo valorar que es una pancreatitis severa, ¿ya? O grave. ¿Ya? Dentro de los parámetros que valoramos es el valor de la urea mayor de 25, la alteración del estado mental. Acá en realidad, chicos, es el estado del sensorio, ¿ya? O sea, si está somnoliento, soporoso, ¿no? Irritable, en coma, a eso se refiere con el estado mental, ¿ya? O sea, alteración del sensorio es en realidad. Ya, lo otro es si tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, si el paciente está teniendo respuesta inflamatoria sistémica, ya hemos visto que el CIRS tiene 4 criterios, ¿verdad? El tema de la fiebre, ¿verdad? La taquicardia, la taquimia y la leucocitosis. Si el paciente tiene 2 de esos 4 criterios, yo puedo decir que está teniendo un CIRS, ¿ya? Bueno, recuerden que en el tema de la temperatura puede ser hipotermia o hipertermia, ¿no? O sea, leucocitosis o leucopenia. Pero lo más común es que tengamos fiebre, taquicardia, taquimia y leucocitosis. Si el paciente tiene, le doy un punto. La edad, paciente mayor de 60 años, ya tiene un punto ya, o sea, por la edad nomás. Y presencia de efusión pleural, o sea, de derrame pleural. ¿Ya? Si el paciente tiene derrame pleural, también le doy un punto. Hago la sumatoria y, como les digo, si sale por encima de 2, es pancreatitis severa. Ya, esto lo podemos valorar, como ven, es más sencillo. Solamente necesitaría valorar la urea. Bueno, si estoy en un centro de salud sí podría hacerlo porque hay laboratorios, ¿no? Y un hemograma, pues, para ver si hay leucocitosis, ¿no? El derrame pleural, a la hora que le examino, podría, bueno, si es en regular cantidad, voy a poder obtener algunos signos en el examen físico, ¿no? Ausencia de movimiento vesicular, ¿cierto? Características. Ahora, si tengo para realizarle una placa, le hago una placa, pues, y si veo que hay derrame, ya le daría un. Es un poquito más fácil de hacer porque no requiero muchos parámetros, ¿no? Uno de ellos es la edad, otro es el estado del sensorio, que lo puedo valorar clínicamente, incluso el derrame pleural también lo puedo valorar clínicamente. Solamente necesitaría urea y hemograma.
En cambio, los criterios de Ransom, como ustedes se dan cuenta, tiene un montón de datos ya laboratoriales. Y estos criterios se hacen a las 48, al inicio, o sea, al ingreso del paciente, y a las 48 horas. Y los valores dependen de si es una pancreatitis en un contexto de colelitiasis, o sea, de litiasis vesicular, o si es una pancreatitis sin colelitiasis. ¿Ya? ¿Qué voy a valorar al ingreso? La edad, la cantidad de los leucocitos, la glucosa, el LDH y la TGO. A las 48 horas, ¿qué voy a valorar? Si hay un descenso de hematocrito, elevación de urea, calcio, presión arterial de oxígeno, déficit de gases y secuestro de líquido. ¿Ya? O sea, para yo hacer los criterios de Ransom, necesito más exámenes de laboratorio, ¿no? Glucosa, como vamos ahí, LDH, un perfil hepático, un ABA y electrolitos para valorar el PAF y el déficit de bases. Eso lo voy a valorar en un ABA y electrolitos. Entonces, en mi centro de salud no lo voy a poder hacer. ¿Qué tendría que hacerlo? Referirlo, ¿no? A un hospital en donde le pueda valorar todo esto. Le vamos a dar una puntuación de acuerdo a los valores que está teniendo el paciente, y si en sumatoria sale por encima de mayor o igual a 3, también es una pancreatitis aguda severa. Entonces, BISAT más de 2, Ransom mayor o igual a 3, pancreatitis aguda severa. Y el Apache 2, chicos, en realidad este es un score que se utiliza para todos aquellos pacientes que ingresan a la UCI en situación crítica, gran quemado, ¿no? Politraumatizado, pacientes que tengan shock de diferentes etiologías, ¿no? En el caso de la pancreatitis se ha adaptado y, como dice ahí, se utiliza, miren, se utiliza diariamente en pacientes en cuidados intensivos y valora 12 criterios. Ese tiene más criterios. Si el puntaje es mayor o igual a 8, es una pancreatitis aguda severa. Entonces, en conclusión, BISAT mayor de 2, ¿ya? Ransom mayor o igual a 3, Apache 2 mayor igual a 8, es una pancreatitis aguda severa. ¿Ese paciente a dónde se debe ir? Se debe ir a la UCI. ¿Ya? El Apache 0 es un score en la cual agregan la obesidad. ¿Ya? Lo que dicen es que la obesidad, que el paciente sea obeso, o sea, que sea una pancreatitis aguda en un paciente obeso, el riesgo de mortalidad es mayor. O sea, estamos fregados los gorditos, chicos. ¿Ya? Mire, todos los parámetros del Apache: temperatura rectal, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, FiO2, pH, sodio, potasio, bilirrubina, hematocrito. No les voy a preguntar eso, solo para que lo sepan. Entonces, esta hojita está incluso en la UCI. Cuando el paciente entra, uno saca su hojita y empieza a llenar. Porque ¿quién se va a aprender todos esos datos? ¿Ya? Pero para que tengan una idea, entonces se valoran 12 parámetros, y para nosotros, en el caso de pancreatitis, si de acuerdo a lo que tiene el paciente, acá está la asignación de la puntuación, ¿no? Si yo le hago la sumatoria y es mayor o igual a 8, entonces es una pancreatitis aguda severa. Como les digo, vienen ya, o sea, en la UCI ya tienen sus hojitas solamente para marcar, pues, ¿no? Ya. Luego también tenemos criterios tomográficos, ya, que también nos van a ayudar a predecir la necrosis y el índice de severidad. Ya, dentro de estos criterios tomográficos se llaman criterios de Baltasar, ya, en la cual vamos a hacer una tomografía abdominal al paciente y vamos a valorar cómo está el páncreas. Ya, los grados es a través de letras que ponemos ahí. Si es un páncreas normal, es un Baltasar A. Si es un páncreas que solamente tiene un aumento de tamaño, o sea, un edema, es un Baltasar B. Si ya tenemos un páncreas con inflamación peripancreática, o sea, alrededor del páncreas, y es grado C. Si ya le encuentro una colección, ya sea intra o extrapancreática, es un grado D. Y si tengo 2 o más colecciones, o si tengo gas retroperitoneal, ya sería un grado E. ¿Ya? Y eso tiene una puntuación. Entonces el B me da 1 punto, el C me da 2 puntos, el D me da 3 puntos y el E me da 4 puntos. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para este índice de gravedad en el cual yo voy a valorar el Baltasar, de acuerdo al puntaje que me da el Baltasar del paciente, más el porcentaje de la necrosis. Si el paciente tiene un Baltasar B con 30% de necrosis, será 2 puntos. O si tiene de 30 a 50%, le daremos 4 puntos. Y si es más de 50%, le daré 6 puntos.
Ya, todos estos datos nos los da el radiólogo, ¿ya chicos? O sea, cuando nosotros le pedimos la tomografía, el radiólogo me tiene que decir, ¿no? Paciente o páncreas con colección, con edema difuso, con más del 50% de necrosis. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Ver si es, entonces concluye, ¿no? Baltasar B con 50 o 60% de necrosis. Entonces yo digo ya, si es Baltasar B, ¿cuántos puntos es por ser Baltasar B? Sería un punto, ¿no? Y si tiene más del 50% de necrosis sería 6 puntos. Entonces, ¿qué hago? Sumo un punto porque es Baltasar B más 6 puntos por el porcentaje de necrosis sería 7 puntos. Y luego lo busco en mi tablita. Si va de 0 a 3 puntos es bajo índice de severidad. Si es de 4 a 6, índice medio. Y si es de 7 a 10, índice alto. ¿Ya? Entonces, esto es una puntuación en base a la tomografía, a los criterios tomográficos de Baltasar. Y esos datos me los da el radiólogo. Él me tiene que decir qué Baltasar es y él me tiene que decir qué porcentaje de necrosis está teniendo el paciente. Yo lo único que voy a hacer es, según esos datos, buscarlo en el cuadrito, qué puntuación le corresponde, sumarlo y según eso, establecer si es bajo, medio o alto riesgo de índice de severidad. Bueno, es lo mismo por ese lado. Y acá lo que vemos son las imágenes tomográficas. Esto que se ve acá, chicos, como si fuera una lengua. Ese es el páncreas, están las tripitas ahí, es un páncreas normal. Acá en el B, si se dan cuenta, está un poco más rechonchito, ¿no? Más grueso, más edematizado. En el C ya tenemos también el páncreas edematizado con un incremento a nivel peripancreático. Acá en el D ya vamos a ver una colección líquida. Este es el páncreas. Si se dan cuenta, cambia, ¿no? Ese es un páncreas normal y ese es un páncreas edematizado, ¿no? Con colección. Y aquí ya vamos a encontrar múltiples colecciones, todos los que están en asterisco. Y mire, el páncreas ya no tiene casi ni siquiera está tan definido como en esta imagen, ¿no? Que se ve clarito la estructura del páncreas. Entonces, todos esos datos, chicos, nos los va a dar el radiólogo cuando hace su informe de la tomografía. ¿Ya? Ahora vamos a abordar las complicaciones de la pancreatitis. Como les mencioné al inicio, tenemos locales y sistémicas. ¿Ya? Las locales son la formación, como les decía yo, de las colecciones, ya sea líquidas o ya sean necróticas. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la diferencia. Son 4 complicaciones locales. Ya, la colección aguda de líquido pancreático, el pseudoquiste pancreático, la colección necrótica aguda y la necrosis amurallada. Ya no existe el absceso pancreático, ese término ya hace muchos años ha dejado de utilizarse, entonces nos hemos quedado solo con colección aguda de líquido pancreático. Si esta colección tiene membrana, se va a llamar pseudoquiste. ¿Ya? Si hay una colección necrótica aguda y si esta colección necrótica tiene membrana, se llama necrosis amurallada. O sea, la diferencia va a ser que presente membrana, ¿ya? Y también el tiempo en el que se presenta. Y en las sistémicas, derrame pleural, ascitis y la falla de órganos, ¿no? ¿Qué órganos hemos dicho que se afectan en la pancreatitis? ¿Qué órganos? El corazón, el riñón y pulmón, ¿no? Entonces, si tiene los 3, falla multiorgánica, pues, ¿no? Ya, chicos, entonces la diferencia entre uno y otro, aparte de tener la membrana que les mencionaba, es que las colecciones agudas de líquido pancreático se producen en las primeras 4 semanas de inicio de la pancreatitis, ¿ya? Al igual que la colección necrótica aguda, ¿ya? Entonces, en las primeras 4 semanas de inicio de la pancreatitis puedo tener 2 complicaciones locales: la colección aguda de líquido peripancreático y la colección necrótica aguda. ¿Ya? O se puede formar una colección necrótica o una colección líquida. ¿Ya? Ahora, pasadas las 4 semanas, ¿qué sucede? Que se pueden formar colecciones pero que ya tengan membrana. ¿Ya? Entonces, si esta colección líquida tiene membrana, ya no se llama colección aguda de líquido pancreático, sino se llama pseudoquiste pancreático. ¿Ya? Entonces, el pseudoquiste pancreático es una colección aguda de líquido, pero con membrana. Y se forma pasadas las 4 semanas de inicio de la pancreatitis. ¿Ya? Y la necrosis amurallada es la colección necrótica aguda con membrana. ¿Ya? O sea, por eso se llama necrosis amurallada
o WOW, ¿no? Que es necrosis con pared, a eso se refiere. ¿Ya? Eso también se produce pasadas las 4 semanas. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Tomográficamente nos lo van a definir, ¿no? Nos van a definir si está la colección, si es líquida, si tiene membrana, si hay necrosis, todo eso nos lo van a definir. Ya, ahora el tratamiento de las colecciones locales, chicos, el tratamiento de las colecciones locales realmente es la observación. La mayoría de estas colecciones se autolimitan, se resuelven solas cuando pasa el cuadro de la pancreatitis. ¿Ya? Solo las tratamos cuando alguna de estas colecciones se infecta, ¿ya? O cuando genera alguna intolerancia oral en el paciente. Imagínense pues estas colecciones, vamos a ver acá la tomografía que se va a poder ver. Acá, ya. Este es el páncreas y acá es el estómago, acá está, el estómago. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se forma una colección, a veces es acá en esta zona, ¿y qué hace? Va a empujar al estómago. Entonces el paciente empieza a tener intolerancia oral. No toma ni come nada, todo lo vomita, todo lo vomita, todo lo vomita. Cuando eso sucede, sí tenemos que tratar la colección, ya sea líquida o necrótica. Tendríamos que drenarla, porque el paciente está teniendo la intolerancia, o sea, está teniendo sintomatología por la complicación local. Ya, solo en esos casos. Y otros cuando se infecta. Ya, ¿cómo me voy a dar cuenta que se infectó? Porque el paciente va a empezar a tener signos de infección. Puede ser fiebre, de repente ya es una pancreatitis evolutiva en la cual en teoría ya no tenemos fiebre, no tenemos IRS, pero el paciente empieza a tener nuevamente fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, ¿no? Entonces cuando eso sucede, yo debo sospechar de que se puede haber formado alguna colección en este paciente y puede haberse complicado. Entonces, si la tomografía me muestra que sí se infectó, ¿no? Con la presencia de gas en esas colecciones, eso es lo que va a mostrar la tomografía, entonces yo tendría que iniciarle el tratamiento antibiótico de inicio y si no mejora el drenaje, ya sea por radiología intervencionista o quirúrgica, ¿no? Pues solo en esos casos trato yo las colecciones, de lo contrario, como les digo, se autolimitan solas. ¿Ya? Entonces es con respecto a las colecciones. Ya, chicos, ahora el tratamiento, ¿no? Ya hemos visto el diagnóstico, la etiología, los criterios de severidad, ¿no? Los score, y ahora, ¿cómo tratamos a la pancreatitis? Ya, una vez, como dice ahí, que nosotros tenemos nuestro diagnóstico, lo primero que nosotros vamos a manejar es si el paciente come o no come, ¿ya? Generalmente nosotros lo dejamos en NPO, o sea, nada por vía oral, pero tratamos de reiniciarle la dieta, ¿ya? La nutrición, dentro de las primeras 24 a 72 horas. Ese es el objetivo. ¿Ya? Si es una pancreatitis leve, como les dije al inicio, probablemente en 5 o 6 días se resuelva. Cuando el paciente ya no tiene dolor, yo le examino, los fluidos hidroaéreos están presentes. De repente le pregunto, señor, ¿está eliminando flatos? O sea, está yendo al baño, está haciendo posición, está eliminando flatos, y me dice que sí, yo le puedo iniciar la dieta, vía oral, ¿no? Que empiece a tomar su líquido. Generalmente nosotros iniciamos escalonado, ¿no? Tolerancia oral, líquidos, blanda, severa, hipograsa, etc. A ver cómo va tolerando el paciente. Ahora, el tema está un poquito con los pacientes que son moderadamente graves o graves, porque recuerden que estos pacientes, al tener falla de órgano, probablemente estén intubados, ¿no? Y cuando estén intubados, ¿el paciente está despierto o está dormido? Dormido, ¿no? Porque si no, no toleraría el tubo, está sedado. Entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar a ese paciente? No lo podemos alimentar de frente vía oral porque va a estar dormido. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar la colocación de sondas, ¿ya? De sondas. A eso se le llama nutrición enteral, ¿ya? Podemos iniciar sondas, colocarnos sonda nasogástrica o en todo caso sonda nasoyénica, ¿ya? Entonces lo que dice aquí es que cuando tengo una pancreatitis leve, debo hacer una reintroducción precoz de la dieta oral, ¿no? Directamente vía oral, más o menos entre las 48 a 72 horas de inicio del cuadro. Cuando tengo una moderadamente grave, ¿no? Moderadamente grave o grave, tengo que valorar si es factible iniciar la tolerancia oral.
Si no, tengo que iniciar la nutrición enteral al cuarto día con sondas, ya sea sonda nasogástrica o sonda nasolingual. Ya, cuando yo coloco la sonda, tengo que valorar también si hay retraso en el vaciamiento gástrico, ¿ya? A través de la cantidad de residuo gástrico que pueda tener el paciente. Le colocan la sonda y sale 1000 de residuo, no le voy a poder iniciar dieta, ¿no? Debería tener entre 50 a 100 máximo de residuo para poder iniciarle la dieta, ¿ya? Si a pesar de colocarle la sonda tiene un alto, como les digo, residuo gástrico y no le puedo iniciar la dieta, debo iniciar la nutrición parenteral total. Ya, la nutrición parenteral, que como dice aquí, es aquella nutrición que el paciente va a recibir a través de las venas. ¿Ya? No es que pase el cloruro, dextrosa, no, esa es hidratación. ¿Ya? La nutrición parenteral es una nutrición especial que se le puede dar a los pacientes a través de un catéter venoso central, sobre todo en las venas del cuello, y se le pasa nutrientes, se le pasa carbohidratos, líquidos, todo en bolsas de nutrientes. Eso se le llama nutrición parenteral total. ¿No? Hace que de repente pase el hilio, lo que pueda estar teniendo el paciente para que pueda estar teniendo un retraso del vaciamiento gástrico o una obstrucción, ¿no? Y le empezamos a nutrir. ¿Por qué nosotros en la pancreatitis los tratamos de iniciar precozmente la dieta y no lo podemos tener más de 5 a 7 días sin NPO? Porque en estos pacientes, cuando no le iniciamos la dieta, empieza a haber una translocación bacteriana intestinal y esas bacterias se van hacia el tercer espacio y pueden llegar al páncreas, y si hay alguna colección se puede infectar. O sea, el retraso de inicio de la nutrición en el paciente con pancreatitis puede condicionar que las complicaciones locales se infecten, ¿ya? Entonces empeoramos el cuadro de la pancreatitis. Por eso es que tratamos de iniciarle lo más precoz. Si está leve, puede iniciar dieta vía oral. Si es una pancreatitis leve, puede iniciar vía oral entre las, como dice, 48 a 72 horas. Si es que le podemos probar la nutrición con sondas y no hay residuo, al cuarto día. Y si vemos que igual el residuo gástrico es alto, iniciamos NPT, que es la nutrición parenteral total, máximo entre el quinto y el séptimo día. ¿Ya? Más de 7 días no lo podemos dejar sin comer al paciente. ¿Ya? Lo otro que tenemos que manejar es la hidratación del paciente con pancreatitis. ¿Ya? Entonces lo primero es el tema de la nutrición, ¿no? Lo dejamos al inicio siempre en NPO y luego, como vemos ahí, tratamos de reiniciar la dieta lo más precoz posible. Lo otro es la fluidoterapia. ¿Ya? Vamos a valorar el inicio de la fluidoterapia. Como vemos ahí, en la pancreatitis aguda existe un secuestro de líquido por varias cosas. Primero, porque hay un aumento de la permeabilidad vascular que determina el paso del líquido al espacio extravascular y la formación de un tercer espacio, acumulación de líquido pancreático retroperitoneal, ascitis, edema y derrame pleural. Pues esto genera que haya ahí un secuestro de líquido. Otro es que debido al CIRS que ocurre en la pancreatitis aguda, también tenemos pérdida de líquido, ¿no? Con la fiebre, con la taquimia, si el paciente tuviese vómitos, también estamos teniendo pérdida de líquido, ¿ya? Y lo otro es que como nosotros le decimos, señor, no coma, no come y tampoco toma agua. Entonces disminuimos el aporte de líquidos porque le decimos que no puede tomar porque está con la pancreatitis, ¿no? Y también puede ser por la presencia de alivio paralítico. Todos estos 3 factores, ¿qué generan una hipovolemia en el paciente, ¿no? Por eso, esa hipovolemia que puede generar a nivel local, a nivel del páncreas, que se forme isquemia o necrosis pancreática. ¿Ya? Y a nivel sistémico, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una hipotensión, un shock hipovolémico, nos puede generar una falla renal. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué hacemos nosotros? Iniciamos la hidratación en el paciente. ¿Con qué? Lo primero que nosotros le colocamos son los cristaloides, como hemos mencionado. Como dice ahí, en las primeras 24 a 48 horas hay que iniciar la fluidoterapia con cristaloides. En el caso nuestro estamos en cloruro de sodio al 9%, ¿ya? Y eso es lo que hacemos. Si es suero fisiológico o lactato de Riger, porque nosotros no tenemos lactato de Riger, así es con el cloruro de sodio.
¿Ya? Igual hay que tener en cuenta, chicos, si el paciente tiene otras comorbilidades. Ya yo siempre les digo, qué bonito sería que sea solo un paciente con pancreatitis y solo tenga pancreatitis y nada más. El problema es que a veces es hipertenso, es renal, viene con pancreatitis, ¿no? Hay que tratar de hidratarlo de la forma más óptima, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar la hidratación? A través del flujo urinario, a través también de los signos clínicos de deshidratación, ¿no? Por ejemplo, si está con los ojos hundidos y le decimos que saque su lengua y vemos las mucosas orales secas, ¿no? Si el paciente de repente me dice, doctora, yo tengo sed. Si el paciente te dice que tiene sed, es que está deshidratado, ¿no? Y hay que ir valorando eso, ¿no? Si yo veo que está orinando menos de lo normal, probablemente tengo que ajustar mi hidratación. Si veo que está orinando mucho más, o ya le veo que hay himosis, o lo veo que se está hematizando, tengo que bajar un poco a la hidratación. Lo otro es la analgesia, pues, porque ¿por qué viene el paciente? El paciente viene por dolor, ¿no? Y como viene por dolor, tengo que calmarle. ¿Qué tipo de medicamentos usamos? Podemos utilizar el metamizol, puede ser en infusión, puede ser en horario, ¿no? 1 gramo cada 8 horas, meperidina. Hay que tratar de evitar los derivados morfínicos porque producen mayor espasmo a nivel del esfínter de Oddi y puede generar empeoramiento de la pancreatitis. Si hubiese alteración en medio interno, hay que corregirlo. Si el paciente necesita oxígeno suplementario, nosotros le podemos apoyar, ¿verdad? Tenemos sistemas de oxígeno suplementario como la cánula binasal, la mascarilla Venturi, la reservoria. Y si, bueno, ya sacando nuestro CAFI vemos que necesita otra cosa mayor, la interconsulta UCI para que les den el otro soporte, ¿no? De igual forma con la hipotensión o el shock, ¿no? Siempre primero fluidos, crisaloides, coloides, si no inotrópicos, y eso ya es manejo, como les decía yo, en la UCI. Pero al menos el manejo inicial sí. O sea, si yo recibo un paciente y lo vea que está para UCI, no le voy a decir, señor, ya que lo vean en UCI. Al menos tengo que iniciarle la hidratación, tengo que iniciarle la analgesia, tengo que darle el soporte de oxígeno. Doctora, sube hasta 85, no importa, pero si no le pongo nada, está en 70, entonces mejor le pongo que sea que sube 85 hasta que yo lo pueda referir, ¿ya? Hay que iniciarle siempre al paciente el tratamiento inicial, ya el resto se va a dar en cada área. Lo otro controversial en la pancreatitis es el tema del uso de los antibióticos, ¿ya? Si se utilizan antibióticos de forma habitual en la pancreatitis o no. Ya, chicos, nosotros solo utilizamos los antibióticos en la pancreatitis cuando tenemos demostrado que ha ocurrido una infección en las colecciones o en las colecciones locales que puede tener el páncreas. Ya, solo en esos casos. Ya, si nosotros vemos una colección, ya sea de líquido con presencia de gas, eso que está en la flechita es gas, eso me está indicando tomográficamente que esa colección esté infectada. ¿Ya? Entonces, en esos casos sí debo iniciarle antibiótico. ¿Ya? No debo iniciarle porque por si acaso se va a infectar el paciente, doctora. Solo le inicio si yo demuestro que hay una infección en el páncreas, ¿no? En este caso, en las colecciones ya sea líquidas o micróticas. Ya, los antibióticos que utilizamos generalmente son los carbapenems porque esos son los que tienen penetrancia pancreática. Ya, el más común que utilizamos es el imipenem, 500 miligramos en reposo cada 8 horas. Con eso debe mejorar. Si no mejora, lo que nosotros hacemos es el drenaje. Ya, el drenaje puede ser por radiología intervencionista o, bueno, quirúrgico, ¿no? Pero el riesgo igual en el quirúrgico es mayor. Entonces, como dice ahí, la profilaxis con antibiótico, o sea, el darle para que no se vaya a infectar, ¿ya? No está recomendado en pancreatitis aguda para prevenir la infección, ¿ya? Solamente se utiliza si se demuestra que hay una infección pancreática, ya sea en las colecciones líquidas o micróticas. ¿Ya? Entonces, chicos, según este algoritmo, lo que yo debo ver primero es que diagnosticar mi pancreatitis, valorar los 3 criterios que ya hemos visto, clínico, laboratorial y imagenológico. Si cumple 2 de los 3, diagnostico pancreatitis. Luego tengo que valorar la severidad, ¿no? A través de los scores que yo he mencionado, VISAR-2, Ransom, Apache 2. Y también hay otro valor, chicos, que podemos tomarle al paciente, que es el dosaje del PCR. ¿Ya? Si el dosaje del PCR a las 48 horas es mayor de 150, también nos predice severidad, por si acaso.
¿Ya? Entonces, si predice severidad, que dice acá, considerar paso a UCI o un centro de referencia especializado. Claro, si yo estoy en mi puesto de salud, en mi centro de salud o un hospital uno y no tengo UCI y recibo un paciente y confirmo que tengo que hacer, referirlo a la UCI. Si se predice leve, o sea, si los criterios de severidad no me indican severidad, no me indican que es una pancreatitis leve, puedo continuar el manejo yo en un área de hospitalización normal, el soporte y el reinicio de la dieta, ¿no? Generalmente, como le digo, nosotros la empezamos escalonada, ¿ya? O sea, primero tolerancia oral, líquida, blanda. En la resucitación inicial vamos a administrar el volumen, que es el cloruro de sodio, el 9%, más o menos 20 cc por kilo. Hay que monitorizar el flujo urinario. Ya, lo ideal es mantener de 0.5 cc por kilo por hora. Lo normal es que una persona orine, chicos, de 0.5 a 1 ya, mililitro por kilo por hora. Entonces, ustedes más o menos deben ver a su paciente y ver cuánto pesa. Y de acuerdo a su peso, valorar. Mi paciente en 6 horas, no sé, debe orinar 600. Entonces, yo veo mi turno y veo que ya van 4 horas de mi turno de 6 horas y el paciente solo orinó 100. Quiere decir que de repente le falta hidratación, ¿no? Porque debería orinar 600 en 6 horas. Y ya van 4 horas y solo ha orinado 100. Entonces le aumento un poco más el goteo de mi infusión, en este caso del cloruro de sodio. Entonces es importante eso, chicos. Primero que ustedes vean cuánto tiene que orinar mi paciente en el tiempo que yo lo voy a valorar. 6 horas, 4 horas, 12 horas. Generalmente los turnos son de 6, 12 horas, ¿no? O en 24 horas ya si quiero valorarlo para saber cuánto tiene que orinar. El oxígeno suplementario, si es que necesita, como les digo, cánula, Venturi, máscara reservorio, etc. Y la analgesia con los analgésicos endovenosos y narcóticos. ¿Ya? Evaluar cómo responde a esta resucitación inicial, ¿no? Si el dolor persiste, si hay CIRS o disfunción de órganos mayor de 72 horas, entonces este paciente también va a ir a UCI, pero hay que pedirle también los otros estudios, ¿no? La tomografía de repente para valorar si hay una colección ahí necrótica o algo adicional. Si no, o sea, si el paciente está yendo bien a este tratamiento inicial, solamente le sigo igual el manejo y el soporte y trato de reiniciarle la dieta lo más precoz posible. Ya, lo otro dentro del algoritmo, como les dije, es determinar la etiología, ¿no? Ver la causa. En la historia clínica, valorar qué medicamentos consume. Hemos visto que hay medicamentos que me pueden generar pancreatitis. Y dentro de la etiología, las pruebas hepáticas, triglicéridos, calcio, eco abdominal para ver si hay presencia de cálculos, ¿no? Si hubiese cálculos, el tratamiento va a depender dependiendo, ¿no? Si la pancreatitis aguda, como le dije, es leve y solamente hay litiasis vesicular, luego tendré que llamar al cirujano para que lo opere, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A veces tenemos pancreatitis agudas graves asociadas a colangitis también, colangitis aguda. ¿Por qué? Porque se obstruye el cálculo ahí y así como obstruye el conducto de Wilson, también puede obstruir el colédoco y la bilis se puede infectar y generar colangitis. Entonces, en esos casos de colangitis severa con pancreatitis grave y disfunción de órgano, lo que se indica es la posibilidad de hacer la CEPRE para descomprimir la vía biliar. ¿Ya? Si es que no hubiese cálculo ahí impactado, como dice acá, manejo conservador con colecistectomía de la misma hospitalización. Eso también, lo que dicen las guías es que si yo tengo un paciente con pancreatitis aguda por litiasis vesicular, pasa la pancreatitis, ese paciente debería irse a su casa operado, o sea, pasó la pancreatitis, operarle la vesícula y se vaya de alta. Eso debería ser lo ideal. ¿Ya? Porque si no, chicos, lamentablemente nuestro sistema de salud no es tan rápido, pues yo le doy de alta y de repente el paciente pertenece, no sé, a Pomalca, a Pátapo, a Tumán, de ahí todavía lo tienen que pasar al otro hospital, del otro hospital, al otro hospital, del otro hospital, hasta eso ya pasó un año. ¿Qué le pasa al paciente? Otra pancreatitis, ¿no? Entonces lo ideal sería que el paciente salga operado, ¿no? Le dio mi pancreatitis aguda, leve o moderadamente severa por litiasis vesicular, pasa el cuadro, lo opero y se va de alta. Eso sería lo ideal. ¿Ya? Pero como incluso las fechas operatorias también son lejanas, entonces, ¿qué hacemos con el paciente más de un mes ahí hospitalizado?
entonces se va de alta, ¿no? Lo mandamos de forma ambulatoria, pero el resto demora. Entonces, lo ideal sería eso, que salga operado, ¿ya? Entonces, chicos, en el caso de la pancreatitis, como vemos ahí, al inicio el tratamiento siempre es la restitución de líquidos en las primeras 24 a 48 horas, iniciar la nutrición enteral pasada los 5 días, si no tolera la vía oral. O sea, lo ideal siempre es tratar de que el paciente coma directamente, si no, nutrición enteral, y si no, nutrición parenteral. Pero lo ideal es que máximo hasta 5 a 7 días ese paciente debe de comer de alguna forma, oral, enteral o parenteral. ¿Ya? Los antibióticos solo si yo documento, demuestro que hay un proceso infeccioso, y lo ideal siempre es que si yo ya tengo una colección, ya sea necrótica o aguda infectada, inicio el tratamiento antibiótico y trate de hacer el drenaje de esa colección con procedimientos mínimamente invasivos, ¿ya? O sea, con radiología intervencionista, que solamente es a través de algunos catéteres, sin la apertura, ¿no? Porque si se va a cirugía, ¿el cirujano qué va a hacer? El cirujano le va a hacer una laparotomía, ¿no? Lo va a abrir y va a llegar hasta el páncreas y va a cortar. La mortalidad es mayor en las cirugías de las colecciones locales infectadas. ¿Ya? Y lo que dice ahí es que la mortalidad de los pacientes con pancreatitis, ya en las primeras 2 semanas, dice, la mitad de las muertes que ocurren en las primeras 2 semanas de pancreatitis es por la falla orgánica múltiple que se produce en la pancreatitis, ¿ya? Y la mitad de las muertes que ocurren pasadas las 2 semanas, generalmente se debe a las infecciones de las colecciones, ya sean necróticas o líquidas pancreáticas. O sea, al inicio el paciente se puede morir por la falla de órgano, porque hemos visto que afecta a 3 órganos. Y pasadas las 2 semanas se puede morir porque las colecciones se pueden infectar. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Y bueno, como vemos ahí en la pancreatitis aguda, y lo vimos también en la diapositiva, las edematosis intersticiales, gracias a Dios, son las más comunes. Generalmente son las leves o las moderadamente severas, y las necrotizantes generalmente son las graves. A eso se refiere. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Sí, muy bien. Ah, la hojita.